Esta es una historia sobre cómo la verdadera dignidad no tiene precio y cómo el talento, cuando es auténtico, puede silenciar incluso a la arrogancia más ruidosa. Un millonario acostumbrado a comprarlo todo intenta humillar a una simple camarera, sin imaginar que ella guarda un secreto que lo dejará sin palabras. Quédate hasta el final para descubrir cómo un momento de crueldad se convirtió en una leyenda. Si disfrutas de este tipo de historias, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video nuevo cada día. Dale like si esta historia te conmueve y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos escuchas y cuál es tu hora preferida para vernos. Para Camila Vargas, las jornadas laborales se sentían como una repetición infinita de bandejas, demasiado pesadas, clientes imposiblemente exigentes y sueños que se habían roto tiempo atrás. Tenía 24 años y trabajaba en El Zafiro, uno de los restaurantes más exclusivos y lujosos de la capital. Cada noche, al terminar su turno, regresaba a su pequeño y modesto apartamento en la periferia, donde la realidad golpeaba con más dureza y el silencio se sentía mucho más pesado. Allí la esperaba siempre Julián, su hermano menor, quien se había convertido en el único motivo por el que ella seguía respirando día tras día. Él tenía apenas 16 años y, aunque la enorme ciudad a veces parecía quedarle grande, su talento innato la llenaba de una esperanza renovada. Julián pasaba horas enteras dibujando en un cuaderno de bocetos gastado, transformando con su lápiz las calles grises de Madrid en paisajes vibrantes llenos de color y vida. Camila solía observarlo en silencio mientras preparaba la cena, reflexionando sobre todo lo que habían perdido desde aquella fatídica tarde en que su vida se detuvo por completo. Años atrás, ella había sido una promesa brillante del piano. Su padre, un respetado maestro de música, la había iniciado en ese arte desde que era una niña pequeña. A los 10 años ya interpretaba piezas complejas que dejaban sin palabras a cualquiera que la escuchara, y a los 16 ganó un prestigioso premio internacional que podría haberla llevado a estudiar en los mejores conservatorios de Europa. Pero el destino rara vez perdona. Un trágico accidente de carretera se llevó a sus padres cuando ella acababa de cumplir 18 años. Desde ese momento, el piano se transformó en su mayor enemigo, un recordatorio constante del dolor. El viejo instrumento, ahora cubierto por una manta gris para protegerlo del polvo, seguía ocupando un lugar central en la pequeña sala del departamento. Nunca tuvo el corazón para venderlo, aunque sabía perfectamente que con ese dinero podrían haber vivido con holgura durante varios meses. No podía tocarlo. El dolor era demasiado intenso, pero tampoco podía dejarlo ir. Era lo único tangible que le quedaba de aquella vida anterior. Esa tarde en particular, mientras Camila revisaba con preocupación un montón de facturas pendientes, Julián llegó corriendo a casa con un sobre en la mano. Camila gritó desde la puerta al verlo tan agitado. Llegó la carta de la Real Academia de Artes. Ella levantó la vista de las facturas, temiendo en el fondo lo que esa carta podría significar. Julián abrió el sobre con manos nerviosas y comenzó a leer en voz alta. Nos complace informarle que ha sido aceptado en el programa intensivo de verano de artes visuales. Su voz tembló ligeramente por la emoción. «¡Me aceptaron, Cami!». Camila se levantó y lo abrazó con fuerza. Su corazón latía acelerado, dividido dolorosamente entre la felicidad por su hermano y una angustia creciente. Sabía exactamente lo que esa oportunidad significaba para su futuro, pero también sabía cuánto costaba. «Te lo mereces todo», le dijo esforzándose por sonreír. «Es solo el primer paso de algo muy grande». Él la miró con esa mezcla particular de emoción pura e inocencia que solo conservan los jóvenes, que todavía creen que en el mundo todo es posible. «Pero el curso cuesta demasiado dinero. No quiero que te preocupes por eso, de verdad. No digas tonterías». «Lo resolveré como siempre lo hago», respondió ella intentando que su voz sonara segura y firme. Sin embargo, cuando se quedó sola nuevamente, dobló la carta con cuidado y la guardó entre las cuentas sin pagar. 10.000 euros. Esa era la cifra exacta que ahora la atormentaba.
su salario en el restaurante. Apenas alcanzaba para cubrir la renta y la comida básica del mes. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño sin éxito, pensó por un momento que tal vez tendría que vender el piano. Pero la sola idea le resultó insoportable y la descartó de inmediato. Al día siguiente, el ambiente en el Zafiro estaba especialmente tenso desde temprano. Beatriz Mendoza, la rigurosa gerente, reunió a todo el personal antes de abrir las puertas al público. «Escuchen todos con atención», dijo con extrema seriedad. «Hoy atenderemos un evento privado de alto perfil. El señor Rodrigo Ferrán celebra su cumpleaños aquí esta noche y no quiero ver ni un solo error. Es un cliente exigente, inmensamente poderoso y conocido por ser difícil. Así que mantengan la compostura en todo momento. Eviten hablarle directamente a menos que él lo solicite y, bajo ninguna circunstancia, respondan a posibles provocaciones». «¿Entendido?». Un murmullo nervioso recorrió la sala de empleados. Camila asintió en silencio sin decir palabra. Había escuchado muchos rumores sobre él. Dueño de una de las constructoras más grandes del país, famoso tanto por su inmensa fortuna como por su carácter volátil y arrogante. Cuando el reloj marcó las 8 de la noche, el restaurante comenzó a llenarse de trajes de diseñador increíblemente caros, risas que sonaban forzadas y copas de champaña de importación. Los grandes ventanales de El Zafiro reflejaban las luces nocturnas de Madrid, mientras el sonido suave de un cuarteto de cuerda contratado flotaba en el aire, intentando dar un toque de distinción. Camila se movía entre las mesas con una precisión casi robótica, llevando bandejas repletas sin derramar jamás una gota. En el centro mismo del salón principal, Rodrigo Ferrán dominaba la escena por completo. Su presencia era imponente. Llevaba un traje negro impecable hecho a medida, el cabello oscuro perfectamente peinado y mantenía una sonrisa fija que jamás llegaba a iluminar sus ojos fríos. A su lado se encontraba su prometida, Isabel Torres, vestida con un deslumbrante vestido plateado que captaba todas las miradas. Parecían la pareja perfecta de revista, aunque algo en la forma, indiferente en que él la ignoraba, constantemente sugería todo lo contrario. Camila pasó junto a ellos sirviendo más copas. No esperaba en absoluto que la notaran. Ella era invisible para personas como ellos. Pero Isabel la miró por un breve instante. Fue una mirada rápida, cargada de confusión, como si intentara desesperadamente recordar un rostro que había olvidado hacía tiempo. Camila sintió un nudo incómodo en el estómago, aunque no entendía la razón de esa reacción. El resto de la velada transcurrió entre brindis repetitivos, risas exageradas y órdenes dadas a los camareros con total desdén. Los invitados hablaban sin parar de sus inversiones millonarias, sus nuevos yates y sus viajes a destinos exóticos. Para Camila, cada palabra que escuchaba al pasar era un recordatorio punzante de que su mundo actual no pertenecía a ese lugar brillante. Poco antes de la medianoche, mientras reponía una botella de vino costoso en la mesa principal, escuchó de repente el sonido familiar de un piano. Giró la cabeza instintivamente. En una esquina destacada del salón había un majestuoso instrumento de cola negro brillando bajo la luz tenue. Un músico contratado había comenzado a tocar melodías suaves para acompañar el final de la cena. El corazón de Camila dio un vuelco doloroso. Cada nota que flotaba en el aire le recordaba quién había sido ella, en el pasado y todo lo que había perdido en el camino. Trató de concentrarse en su trabajo, pero un ligero temblor en sus manos amenazaba con delatarla. ¿Te encuentras bien?, le preguntó una compañera al notar su turbación. «Sí, es solo que el sonido del piano me distrae un poco», respondió ella, forzando una sonrisa para tranquilizarla. «¿Te gusta la música clásica? Digamos que la conozco bastante bien». No quiso decir más. Guardó silencio. Respiró profundo varias veces y siguió su ruta establecida entre las mesas. No podía imaginar ni por un segundo que esa misma noche aquel piano sería la puerta de entrada a todo lo que había mantenido enterrado durante años. Desde la distancia, Rodrigo Ferrán la observaba con creciente curiosidad.
Algo en su actitud reservada, en la forma casi obstinada en que evitaba mirar a los ojos a los invitados, llamó poderosamente su atención. No sabía quién era esa camarera, pero decidió en ese momento que estaba a punto de convertirla en el centro de su retorcida diversión nocturna. El reloj se acercaba a la medianoche y el ambiente en el Zafiro seguía siendo tan elegante como tenso. Los camareros se movían con la máxima precisión posible, intentando no llamar la atención indebida de los invitados más poderosos de la ciudad. Camila servía copas en absoluto silencio, disimulando el cansancio acumulado que ya pesaba en sus ojos. Sabía que esa noche tenía que ser perfecta sin excusas. Un solo error visible podía costarle el empleo que tanto necesitaba para sobrevivir. Rodrigo estaba en su elemento. Reía con fuerza para hacerse notar. Contaba anécdotas de sus negocios exitosos y dejaba que todos a su alrededor lo adularan sin parar. Su tono era profundamente arrogante, el típico de un hombre acostumbrado a que nadie jamás le dijera que no. Isabel Torres sostenía su copa de vino con elegancia ensayada, pero su sonrisa era visiblemente tensa para quien supiera observar. Escuchaba, asentía y fingía interés en las conversaciones, aunque sus ojos parecían buscar algo más auténtico más allá de aquella fiesta vacía de significado. Camila pasó cerca de ellos con una bandeja vacía. No miró directamente a nadie, pero escuchó con claridad la conversación del grupo principal. «Sin, Rodrigo, ¿es cierto que compraste otra villa de lujo en la costa?», preguntó uno de sus amigos entre risas cómplices. «Por supuesto, aunque sinceramente ya me estoy quedando sin espacio en mi portafolio de propiedades», respondió él con un aire de superioridad insoportable. «¿Pero qué se le puede hacer? Cuando uno trabaja tan duro como yo, el dinero simplemente no deja de llegar». Las risas se multiplicaron alrededor de la mesa ante su comentario. Camila pensó que todo aquello sonaba hueco, como si él mismo creyera poco en su propia broma. Dejó las copas sucias en la estación de servicio y dio media vuelta, intentando pasar desapercibida una vez más. Pero justo en ese preciso momento, Isabel levantó la vista y sus miradas se cruzaron por segunda vez esa noche. Fue solo un segundo, pero bastó para encender una chispa de reconocimiento. Isabel frunció el ceño. Ladeó ligeramente la cabeza y siguió a Camila con la vista mientras se alejaba. Había algo en ese rostro que le resultaba terriblemente familiar, algo que la transportaba años atrás a un aula de conservatorio llena de música. Mientras tanto, Beatriz Mendoza se acercó a Camila con paso rápido y gesto preocupado. «Mesa 3, pide más champaña urgente», susurró con urgencia. «Y por favor, Camila, no te distraigas esta noche. Es la noche más importante del mes para nuestra facturación». «Sí, señora Beatriz», respondió Camila tomando una nueva botella y respirando hondo para calmarse. Al volver hacia la mesa principal para servir, sintió de nuevo el peso físico de las miradas sobre ella. Isabel la seguía observando, con una mezcla intensa de curiosidad y desconcierto total. Cuando Camila se inclinó con cuidado para llenar las copas, la luz directa del candelabro central iluminó su rostro por completo. Isabel dio un pequeño sobresalto visible en su silla. «No puede ser», murmuró, apenas audible para los demás. Rodrigo la miró, confundido por su reacción repentina. «¿Qué pasa, querida?», preguntó. Isabel no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en Camila como si viera un fantasma. Esa expresión serena, esa calma contenida, ese modo particular de moverse. Lo había visto antes, años atrás, en un auditorio lleno de aplausos y ovaciones. Camila, ajena a lo que ocurría en la mente de la mujer, terminó de servir y se dispuso a alejarse rápidamente. Pero la voz cortante de Isabel la detuvo en seco. «Un momento», dijo ella. «¿Cómo dijiste que te llamas?». Camila se giró lentamente con una sonrisa educada. «Su máscara profesional». «No lo dije, señora, pero soy parte del personal de servicio». «¿Desea algo más?». Isabel la observó ahora con mucha más atención, analizando cada rasgo. Su rostro palideció por un instante al confirmar su sospecha. Tú eres Camila Vargas, ¿verdad?».
La bandeja tembló peligrosamente entre las manos de la joven camarera. El nombre completo que llevaba años sin escuchar en ese contexto resonó como un golpe físico. Los invitados cercanos enmudecieron, intrigados por la inusual escena. Rodrigo arqueó una ceja, claramente divertido por el repentino cambio de ambiente en su aburrida fiesta. ¿La conoces?, preguntó con un tono burlón, oliendo una oportunidad de entretenimiento. Isabel la sintió lentamente, sin poder apartar la mirada de Camila. Sí, estudiamos juntas en el Conservatorio Nacional hace años. Ella era una niña prodigio, una pianista absolutamente increíble. Los murmullos de sorpresa comenzaron a extenderse por toda la mesa. Los ojos de todos se dirigieron de inmediato hacia Camila, que sentía el corazón martillándole el pecho con violencia. «Señora, debe estar confundida con otra persona», dijo con voz muy baja, tratando de escapar. «Yo solo trabajo aquí, soy camarera». Rodrigo sonrió con ese aire de depredador que siempre usaba cuando detectaba una debilidad que podía explotar. «Una pianista prodigio trabajando de simple mesera», comentó con hiriente ironía. «Qué historia tan curiosa, ¿no les parece?» «No es solo una historia», replicó Isabel, y cada vez más alterada por el recuerdo. «Es ella. Ganó premios nacionales, incluso fue reconocida en Viena. Yo misma la vi tocar muchas veces». Camila apretó la bandeja vacía contra su pecho, como si fuera un escudo, deseando desaparecer en el aire. Beatriz, desde el fondo del salón, miraba la escena con creciente preocupación, pero no se atrevía a intervenir ante un cliente tan poderoso. «No tiene ninguna importancia», dijo Camila con una calma forzada que le costaba mantener. «Si me disculpan, debo seguir trabajando». «Espera un momento», dijo Rodrigo, levantando una mano con autoridad para detenerla. «Si es cierto lo que dice Isabel, tenemos entre nosotros a una verdadera artista oculta. Y miren qué casualidad, aquí mismo, frente a nosotros, hay un piano magnífico esperando ser tocado». Se giró hacia el resto de los invitados, alzando la voz. «¿Qué les parece si escuchamos una pieza de la señorita?» La propuesta generó risas y murmullos variados. Algunos asintieron entusiasmados por la novedad, otros miraron incómodos la situación claramente forzada. Camila se quedó helada en su sitio. «No puedo», dijo casi sin voz. «Oh, vamos, no seas tímida ahora», insistió Rodrigo con una amabilidad fingida que helaba la sangre. «¿No todos los días uno tiene la suerte de que le sirvan el vino y además le den un concierto privado de alto nivel?» Las risas complacientes de su grupo se alzaron de nuevo. Camila sintió un nudo doloroso en la garganta. No era una invitación amistosa. Era una orden directa disfrazada de broma social. «De verdad, señor. No toco desde hace muchos años», respondió, intentando desesperadamente mantener la compostura. «Pues hoy es un momento excelente para retomar viejos hábitos», replicó él, cruzando los brazos con satisfacción. «Estoy seguro de que tu jefa no se opondrá a un pequeño espectáculo. ¿Verdad, Beatriz?» Beatriz asintió nerviosa desde el fondo, sin saber qué más hacer. Rodrigo era el tipo de hombre que podía arruinar la reputación del negocio. Con una sola llamada telefónica. «Por favor, señor Ferrán, quizá no sea una buena idea ahora», intentó decir ella débilmente, pero él la interrumpió con brusquedad. «Tranquila, Beatriz, no le costará nada a nadie. 5 minutos de música y listo». La tensión en el salón podía cortarse con un cuchillo. Camila miró el piano brillante en la esquina y sintió un sudor frío recorrerle la espalda. No recordaba cuándo había sido la última vez que sus dedos habían tocado una tecla. Solo sabía que desde la trágica muerte de sus padres no había tenido la fuerza para volver a intentarlo. «No lo haré», dijo finalmente con la voz firme, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. El silencio cayó pesado sobre la sala. Rodrigo sonrió con un destello de crueldad genuina en sus ojos. «Ah, ya entiendo. No tocas gratis, ¿verdad?», dijo, sacando un grueso fajo de billetes de su chaqueta. «Está bien, hablemos tu idioma. Digamos que 1000 euros por una sola canción». El murmullo volvió, esta vez más tenso y cargado de expectación morbosa. Camila sintió las miradas de todos clavadas en ella como agujas. «No se trata de dinero, señor», contestó.
luchando por mantener el control de sus emociones. Simplemente no puedo hacerlo. 5.000, agregó él de inmediato, aumentando la apuesta y disfrutando visiblemente del espectáculo que había creado. No todos los días se ve a una pianista tan reservada y exclusiva. Isabel lo miró con clara desaprobación. Rodrigo, basta ya. Estás siendo increíblemente cruel con ella. ¿Cruel yo?, repitió él con sarcasmo. Solo quiero ver si la fama que dices que tuvo era real o solo un mito urbano. Camila respiró hondo, sintiéndose acorralada. Estaba atrapada en una pesadilla pública. No podía irse sin enfrentar consecuencias laborales graves, y tampoco podía tocar sin enfrentarse a los fantasmas que tanto temía. Los invitados observaban con expectación, como si estuvieran presenciando una obra de teatro fascinante. Rodrigo se acercó un paso más, bajó la voz y le dijo para que solo ella lo oyera claramente: «Vamos, Camila. Si de verdad fuiste tan buena como dicen, demuéstralo ahora. A menos que todo haya sido un error o una mentira desde el principio». Esa última frase fue la estocada final a su orgullo. Camila lo miró directamente a los ojos, con una mezcla de miedo profundo y dignidad inquebrantable. «No tengo absolutamente nada que demostrarle a usted», dijo con voz temblorosa pero firme. Él se encogió de hombros con indiferencia estudiada. «Entonces deja que el público juzgue por sí mismo». Y con un gesto teatral señaló el piano de cola que esperaba en silencio. Camila se quedó inmóvil. En ese instante crucial, su pasado doloroso y su presente precario chocaban frente a todos. Y ella no tenía escapatoria posible. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando la historia y quieres más contenido inspirador como este, recuerda suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Subimos historias nuevas todos los días. No olvides dejar tu like y comentarnos desde qué parte del mundo nos acompañas. Hoy, continuemos con la historia. El ambiente en el Zafiro se volvió espeso, casi irrespirable. Nadie se atrevía a romper el silencio incómodo que se había instalado. Solo se escuchaba el leve tintineo de alguna copa, nerviosa, y la respiración contenida de los invitados. Rodrigo Ferrán se acomodó el saco de su traje caro, satisfecho de tener la atención absoluta de cada persona en la sala. Disfrutaba perversamente de esos momentos en los que podía decidir el rumbo de una noche y sentirse dueño y señor de cada voluntad. 10.000 euros, dijo de pronto, dejando caer la cifra exorbitante como una sentencia final sobre la mesa. Toca una sola pieza y todo el dinero es tuyo ahora mismo. Un murmullo de asombro recorrió la sala entera. Isabel lo miró horrorizada por su vulgaridad. «Rodrigo, por favor, no estás en una subasta de ganado. ¿Por qué no?», replicó él con una sonrisa helada. A veces la gente necesita un incentivo real para recordar quién fue en el pasado. Camila lo observó con incredulidad total. No podía creer que un desconocido pretendiera comprar su dignidad de esa manera tan burda. Pero cuando su cerebro procesó la cifra, 10.000 euros, su mente dio un salto involuntario hacia Julián, hacia esa carta de la academia guardada en el cajón de la cocina. 10.000 era exactamente la cantidad que necesitaba para pagar su curso de arte. Sintió como las piernas le temblaban incontrolablemente. Todo en su ser le gritaba que no debía hacerlo, que ese hombre despreciable solo buscaba humillarla para su propio entretenimiento. Pero la voz de su hermano, esa esperanza suya que se negaba a morir a pesar de todas las dificultades, resonó más fuerte en su cabeza. «No toco desde hace muchos años», murmuró apenas audible. Rodrigo se inclinó hacia ella, saboreando el poder que tenía sobre ella en ese instante. «Entonces esta es tu oportunidad de oro para demostrar que aún tienes algún talento. Si es que alguna vez lo tuviste realmente». Los invitados se removieron incómodos en sus asientos de terciopelo. Era claro para todos que ya no se trataba de una simple propuesta musical, sino de un espectáculo humillante y cruel. Camila sintió la mirada angustiada de Beatriz Mendoza desde el fondo. Su jefa estaba pálida, indecisa entre intervenir para salvar a su empleada o quedarse quieta para no perder al cliente. Isabel dio un paso al frente decidida.
Basta, Rodrigo, esto no tiene sentido alguno. Si ella no quiere tocar, déjala en paz de una vez. ¿Por qué te molesta tanto, querida? Respondió él sin siquiera mirarla, con la vista fija en su presa. ¿Acaso temes que toque mejor que tú? Isabel apretó los labios con fuerza, visiblemente dolida por el comentario público. Los presentes intercambiaron miradas incómodas. La tensión era insoportable. Camila bajó la vista al suelo, respiró hondo y dijo con una calma sorprendente: ¿Realmente cree usted que puede comprar algo así? Rodrigo arqueó una ceja con arrogancia. Todo tiene un precio en este mundo, niña. No la música, respondió ella. Su tono, aunque suave, sonó firme como el acero, pero él no se dio por vencido. Sacó su billetera de cuero de importación, extrajo el grueso fajo de billetes que había prometido y lo dejó caer con un golpe seco sobre la mesa principal para que todos lo vieran bien. Aquí hay 10.000 euros en efectivo. Siéntate al piano y tócala. Una sola pieza y te vas con ellos. Camila se quedó inmóvil frente a la mesa. Las cifras, las miradas burlonas, los murmullos constantes, todo se mezcló peligrosamente dentro de su cabeza. Quería salir corriendo, huir lejos de allí, pero sus pies parecían clavados al suelo de mármol. Isabel la observaba ahora con una mezcla de compasión y culpa. Sabía que sin quererlo, ella había abierto la vieja herida que Camila intentaba ocultar desesperadamente. Beatriz dio un paso al frente, nerviosa. Señor Ferrán, le ruego que no insista más. No es apropiado para el lugar. No estoy pidiendo nada inapropiado, Beatriz, interrumpió él con voz dura y autoritaria. Solo quiero escuchar un poco de buena música. Eso es todo. El silencio volvió a caer como una losa. Camila sintió el pulso acelerado, el pecho apretado por la ansiedad. Miró el dinero sobre la mesa y por primera vez pensó que tal vez aquel trato humillante podría tener un propósito mayor. Si tocaba, Julián podría ir a estudiar a la academia de sus sueños y tener un futuro. Si no lo hacía, seguirían atrapados ambos en esa rutina sin salida. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. La limpió de inmediato con rabia y respiró profundo para armarse de valor. «Está bien», dijo con voz apenas audible. «Lo haré». El murmullo de sorpresa llenó el lugar de nuevo. Rodrigo sonrió satisfecho por su victoria y dio un paso atrás, cruzando los brazos en señal de triunfo. «Excelente decisión. Veamos ahora de qué está hecha realmente la señorita Vargas». Camila caminó lentamente hacia el piano. Cada paso parecía pesar una tonelada sobre sus hombros. A medida que avanzaba, el sonido de sus tacones baratos contra el suelo, pulido, se mezclaba con los susurros expectantes del público. La luz cálida de los candelabros iluminaba su rostro pálido, revelando una mezcla compleja de miedo visceral, tristeza profunda y una nueva determinación férrea. El piano era majestuoso, un modelo de cola italiano, de cuerpo negro brillante que reflejaba las luces del salón como un espejo oscuro. Lo observó con temor, como si fuera una tumba que estaba a punto de abrir después de mucho tiempo cerrada. Se sentó con cuidado en la banqueta, colocó las manos sobre las rodillas para que dejaran de temblar y cerró los ojos. Por un instante, el ruido del lugar desapareció para ella. Solo escuchó su propia respiración agitada y el eco de un recuerdo lejano, pero nítido. Su padre, sentado a su lado en el viejo piano de casa, guiándole las manos pequeñas sobre las teclas. «Escucha siempre antes de tocar, hija. La música no se impone a la fuerza. Se siente desde adentro». La voz le llegó tan clara a su memoria que tuvo que contener un sollozo que quería escapar. Pasaron varios segundos largos antes de que se atreviera a levantar la tapa pesada del teclado. Cuando finalmente lo hizo, los reflejos dorados del salón se duplicaron en la superficie inmaculada de las teclas, blancas y negras. Rodrigo, impaciente porque comenzara el espectáculo, habló desde su mesa con sorna. «Cuando quieras, señorita prodigio». Camila no respondió a su provocación. Apoyó los dedos trémulos sobre las teclas. Estaban frías al tacto, como si guardaran los mismos años de silencio helado que ella llevaba encima. Su respiración se volvió irregular por el pánico. Intentó desesperadamente recordar alguna pieza de su repertorio,
pero su mente era un vacío blanco. El miedo la paralizó momentáneamente. No podía hacerlo. No frente a ellos, no frente a ese hombre horrible que solo quería verla fallar. Volvió a cerrar los ojos con fuerza, intentando escuchar dentro de sí misma. En medio del ruido, ensordecedor de su mente asustada, apareció la imagen clara de Julián dibujando concentrado en el pequeño escritorio de su habitación compartida. Su sonrisa, su confianza ciega en ella, su voz diciendo: «No te preocupes, Cami, lo resolveremos juntos». Esa imagen le dio la fuerza que le faltaba. De pronto, algo cambió radicalmente en su postura corporal. Sus hombros tensos se relajaron, sus dedos se afirmaron sobre las teclas con una decisión nueva. No pensó más, simplemente dejó que el cuerpo recordara, por sí solo, lo que la mente había intentado olvidar durante tanto tiempo. El primer acorde sonó con una fuerza y volumen que estremeció el salón entero. Fue un golpe seco, poderoso, casi violento, que hizo callar instantáneamente, incluso a los que aún cuchicheaban, en las mesas del fondo. La nota rebotó contra las paredes altas y pareció llenar todo el espacio físico y emocional de la sala. Luego vino la segunda nota, la tercera, y de pronto la melodía cobró vida propia. Era Chopin, una pieza compleja y emotiva, aunque muchos allí no supieran identificarla con certeza. Sus manos, que al principio temblaban sin control, empezaron a moverse con una seguridad y fluidez imposibles de fingir. Cada nota que arrancaba al piano era un grito contenido, una liberación de años de silencio forzado. Isabel se llevó una mano a la boca, con lágrimas asomando a sus ojos al reconocer la genialidad intacta de su antigua compañera. Beatriz, desde la distancia, observaba con la boca abierta de puro asombro. Los invitados, uno a uno, dejaron sus copas sobre las mesas, incapaces de apartar la mirada de la mujer al piano. Rodrigo, que había iniciado todo aquello como una burla cruel, se quedó inmóvil en su sitio. El gesto altivo se borró lentamente de su rostro sorprendido. Había esperado una escena vergonzosa, una derrota pública de la chica, pero lo que presenciaba era algo completamente diferente. Camila estaba transformando la humillación que él pretendía infligirle en arte puro. Cada nota era una confesión íntima, su dolor acumulado, su rabia contenida, su amor incondicional por su hermano. Todo se mezclaba en esa melodía torrencial que parecía salir de lo más profundo de su alma rota. El sonido del piano se volvió un torrente de emociones y nadie se atrevió a interrumpirlo ni con un suspiro. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro del zafiro. Las luces parecían brillar más, el aire se sentía más denso y cargado. Cuando la última nota resonó y se apagó lentamente en el aire, el silencio que siguió fue aún más pesado que antes. Camila mantuvo las manos sobre el teclado unos segundos más, con los ojos cerrados y el pecho agitado por el inmenso esfuerzo emocional. Y entonces, sin que nadie lo ordenara, se escuchó un aplauso solitario, fuerte, firme, decidido. Todos se giraron para ver quién había roto el silencio. Era un hombre mayor, de cabello canoso y mirada profunda, sentado en una mesa discreta, el maestro Héctor Salvatierra, quien había sido invitado a la cena como acompañante de un empresario importante. «Impresionante», dijo con voz clara que rompió el hechizo. El resto del público reaccionó casi al instante y el aplauso se extendió como un incendio por todo el salón. Era un estruendo, una ola de asombro genuino que hizo temblar ligeramente las copas vacías sobre las mesas. Rodrigo se quedó mudo, empequeñecido en su silla de lujo. Esa no era ni de lejos la reacción que él esperaba. Lo que había planeado minuciosamente como una humillación pública se había convertido en un triunfo, ajeno que no podía controlar de ninguna manera. Camila abrió los ojos, confundida por la ovación repentina. Las lágrimas rodaron libremente por su rostro. No entendía del todo la magnitud de lo que acababa de hacer, pero sabía con certeza que algo dentro de ella se había desbloqueado y cambiado para siempre esa noche. El sonido del aplauso continuaba, extendiéndose como una ola imparable que llenaba cada rincón del zafiro. Algunos invitados, conmovidos, se pusieron de pie para aplaudir,
mientras otros simplemente la miraban con total asombro. El eco de aquella última nota poderosa aún parecía flotar en el aire, vibrando como si se resistiera a desaparecer del todo. Camila permaneció sentada frente al piano con las manos aún sobre las teclas, la respiración agitada y las mejillas completamente húmedas por el llanto. No sabía si debía echarse a llorar o reír de histeria. Había vuelto a tocar después de 6 largos años de silencio, y lo había hecho precisamente frente a la gente que menos merecía escucharla. Pero entonces comprendió que no lo había hecho por ellos. Lo había hecho por Julián, por la memoria de sus padres, y sobre todo por ella misma. Rodrigo Ferrán la observaba desde su mesa principal, completamente desconcertado por el giro de los acontecimientos. No quedaba ni rastro del sarcasmo habitual en su rostro. Estaba pálido, con los labios apretados en una línea fina. Había querido humillarla públicamente y, en cambio, había presenciado algo que escapaba a su comprensión, una fuerza interior que todo su dinero no podía comprar jamás. El maestro Héctor Salvatierra se acercó lentamente al piano. Era un hombre alto, distinguido, de cabello gris y ojos azules, que ahora brillaban con evidente emoción. Cuando llegó frente a Camila, inclinó ligeramente la cabeza en un gesto de respeto entre iguales. No escuchaba algo así desde hace mucho tiempo. «Jovencita», dijo con voz serena pero firme. «Esa fue una interpretación con alma verdadera, con verdad absoluta». Camila lo miró sin reconocerlo al principio por la turbación del momento, pero entonces una ráfaga de recuerdos cruzó su mente. Los pasillos largos del conservatorio, las clases interminables de teoría y práctica, la paciencia infinita de aquel maestro que le había enseñado a sentir la música antes que simplemente tocarla. «Maestro Salvatierra», susurró incrédula. Él asintió con una leve sonrisa paternal. «Nunca dudé ni por un segundo que volverías a hacerlo algún día», respondió. «Sabía que la música no te dejaría permanecer en silencio para siempre». El murmullo del público se intensificó al ver la escena. Todos estaban pendientes de cada palabra que se decían. Héctor se giró entonces hacia los presentes, alzando la voz con autoridad natural. Para quienes no la conocen, esta joven fue una de las pianistas más prometedoras que han pasado jamás por el Conservatorio Nacional. Una alumna absolutamente excepcional con un talento innato que muy pocos llegan a tener. Varias cabezas se giraron de nuevo hacia Camila con renovada sorpresa. Nadie podía imaginar que la sencilla camarera que les servía las copas minutos antes era una artista de ese nivel extraordinario. El maestro continuó su discurso improvisado. «Lo que acabamos de presenciar aquí no fue una simple interpretación musical. Fue el regreso triunfal de una artista, un verdadero renacer». Rodrigo apretó los puños con rabia bajo la mesa. Sentía como la atención y el poder que minutos antes eran suyos se deslizaban por completo hacia ella. Su fiesta de cumpleaños, su escenario personal, su momento de gloria, ahora le pertenecían a una mujer a la que había intentado ridiculizar por diversión. «Creo que ya fue suficiente espectáculo por hoy», interrumpió con tono áspero y cortante. «Nadie vino aquí esta noche a escuchar lecciones de moral baratas». El maestro lo miró fijamente, sin perder la calma ni por un segundo. «Se equivoca, señor Ferrán», replicó con voz firme. «Usted fue quien convirtió esta noche en un espectáculo grotesco. Ella simplemente la transformó en arte puro». Un silencio pesado cayó sobre la sala ante la confrontación. El comentario fue un golpe seco y certero al ego del millonario. Algunos invitados bajaron la mirada avergonzados. Otros asintieron discretamente dándole la razón al maestro. Rodrigo no sabía cómo reaccionar ante tal desafío público. Isabel Torres, que hasta entonces había permanecido callada y pálida en su sitio, se levantó con decisión repentina. Caminó con paso firme hasta la mesa principal. Tomó el grueso fajo de billetes que Rodrigo había dejado allí como cebo y lo levantó, en el aire frente a todos. «Esto era lo que valía su dignidad según tú, ¿verdad?», dijo con voz quebrada por la emoción contenida. 10.000 euros por toda una vida de esfuerzo.
de talento genuino, de dolor real. Se acercó a Rodrigo y en un gesto impensado le arrojó el dinero directamente a la cara con desprecio. Los billetes cayeron al suelo como un confeti grotesco y caro, esparciéndose desordenadamente entre las copas de cristal fino y los platos de porcelana. Los invitados quedaron paralizados por la escena. «Eres un hombre completamente vacío, Rodrigo», continuó ella sin que le temblara la voz esta vez. «No soportas ver a alguien brillar, con luz propia más que tú, ni siquiera sabes lo que significa la palabra respeto». Rodrigo la miró con rabia contenida, sus ojos echaban chispas, pero no se atrevió a decir nada ante la mirada acusadora de todos. Isabel lo observó un segundo más con lástima y luego se giró hacia Camila. «Perdóname de verdad», le dijo sinceramente. «No imaginé jamás que mis palabras podrían arrastrarte a una situación así». Camila negó con suavidad desde el piano. «No fue tu culpa, Isabel. Ya estaba rota mucho antes de esta noche. Solo necesitaba recordarlo para poder empezar a arreglarlo». Isabel asintió con tristeza y, sin mirar atrás ni una sola vez, caminó hacia la salida del restaurante. Su hermoso vestido plateado se perdió entre los reflejos dorados del salón mientras se alejaba. Cuando las grandes puertas se cerraron detrás de ella, el silencio volvió a reinar. El maestro Salvatierra se inclinó hacia Camila y murmuró: «Vámonos de aquí. Hija, no tienes absolutamente nada más que demostrar en este lugar». Ella asintió, pero antes de levantarse de la banqueta, se giró una última vez hacia Rodrigo. Caminó despacio hasta su mesa. Todos los ojos la siguieron expectantes. Él levantó la mirada, aún intentando desesperadamente mantener algo de su orgullo herido. «¿Ya te sientes satisfecha con tu show?», escupió con voz amarga. Camila se detuvo justo frente a él y lo miró directamente a los ojos sin miedo. «No, señor Ferrán. Usted no me humilló esta noche como pretendía. Al contrario, me devolvió algo que creí perdido para siempre». Rodrigo apretó la mandíbula con fuerza. «¿Y qué crees que ganaste exactamente con todo esto?». «A mí misma», respondió ella con una calma profunda que lo desarmó por completo. «Y eso, señor, no tiene precio». Se giró y caminó con dignidad hacia la salida. La gente comenzó a aplaudir de nuevo espontáneamente, esta vez con más fuerza y sinceridad que antes. No era solo por la música virtuosa, era por la valentía demostrada. Beatriz Mendoza, desde la entrada, la miró con los ojos llenos de un orgullo maternal. Camila cruzó el salón, dejando atrás para siempre el ruido, las luces brillantes y el lujo falso. Al llegar a la puerta escuchó una última ovación y, por primera vez en muchos años, no se sintió invisible. Cuando salió al pasillo de servicio, el sonido de la fiesta se apagó tras ella. El silencio allí era tan profundo que podía oír los latidos, acelerados de su propio corazón. Se apoyó contra la pared fría y cerró los ojos. No temblaba de miedo, sino de puro alivio. En ese instante preciso, entendió que algo en su interior había cambiado para siempre. El dinero seguía tirado en el suelo del restaurante, desparramado entre los invitados, que no sabían qué hacer o decir. Rodrigo permanecía sentado, totalmente derrotado, con el rostro tenso por la furia y los ojos fijos en la nada. Todo su poder acumulado, su inmensa fortuna, su influencia social, no le servían de nada en aquel momento amargo. Beatriz se acercó lentamente a su mesa. «Señor Ferrán», dijo en voz baja pero firme, «le pido cortésmente que abandone el local ahora mismo. Su presencia ya no es bienvenida en este establecimiento». Él levantó la vista, furioso por la osadía. «¿Sabes acaso con quién estás hablando? ¿Mujer? Sí, con alguien que acaba de demostrar ante todos que el dinero no puede comprar el respeto», respondió ella sin temblar lo más mínimo. Rodrigo la fulminó con la mirada, pero no dijo nada más. Se levantó bruscamente, tomó su saco y salió del restaurante hecho una furia, dejando tras de sí un silencio incómodo y el eco de un desastre social que se propagaría por toda la ciudad al día siguiente. Camila, mientras tanto, caminaba bajo las luces frías del pasillo de servicio hacia la salida de personal. Sentía una paz extraña y nueva, una mezcla de cansancio extremo y libertad absoluta.
Por primera vez en años no le pesaba el silencio que la rodeaba. Lo había llenado con algo propio. Cuando llegó a casa esa madrugada, Julián ya dormía en el sofá viejo, rodeado de sus bocetos y papeles de dibujo. Camila se acercó con ternura y le acarició el cabello revuelto. Lo observó un momento con una sonrisa suave en los labios. Había tocado para él esa noche, aunque él no lo supiera todavía. Esa noche Madrid seguía despierta. Desde la ventana del pequeño departamento se veían a lo lejos las luces de la ciudad que nunca duerme, los mismos edificios que alguna vez hicieron aún más rico a Rodrigo Ferrán. Pero nada de eso importaba ya. Camila tenía ahora algo que él jamás entendería, el poder real de empezar de nuevo. Las horas siguientes fueron un verdadero torbellino de emociones. A la mañana siguiente, el restaurante El Zafiro parecía otro lugar completamente distinto. El brillo habitual y bullicioso había desaparecido. Las cortinas seguían cerradas, y el eco de lo ocurrido la noche anterior flotaba en el aire viciado como un recuerdo incómodo. Beatriz Mendoza llegó muy temprano, con ojeras marcadas bajo los ojos y un gesto de cansancio profundo. Apenas había podido dormir. Encontró a Camila esperándola afuera con una carpeta sencilla en las manos. Vestía ropa de calle, un suéter azul claro y llevaba el cabello recogido en una coleta simple. Había dejado el uniforme negro para siempre. Sabía que vendrías hoy, dijo Beatriz en voz baja mientras abría la puerta principal. Camila asintió en silencio. Entraron juntas al restaurante vacío y en penumbra. Las mesas aún conservaban el olor rancio a vino caro derramado y flores marchitas. Vine a darte las gracias personalmente. Beatriz, dijo Camila colocándose frente al gran ventanal que daba a la calle. Y también para decirte oficialmente que no volveré a trabajar aquí. Beatriz bajó la mirada. Resignada, lo imaginaba. Después de todo lo que pasó anoche, entiendo perfectamente que quieras irte de este lugar. No es solo por eso, explicó Camila respirando hondo. Anoche entendí finalmente que no puedo seguir escondiéndome del mundo. No pertenezco a este lugar. La gerente la observó con profunda tristeza. No sabes cuánto lamento haber permitido que ese hombre hiciera lo que hizo. Confesó con la voz quebrada por el remordimiento. Tendría que haber intervenido antes, pero me quedé callada por puro miedo a perder el negocio. Camila sonrió levemente, comprensiva. No eras la única con miedo anoche, Beatriz. Pero gracias por intentar protegerme a tu manera. Beatriz asintió, visiblemente aliviada de escuchar esas palabras de perdón. Lo que hiciste anoche fue simplemente increíble. Camila, no solo tocaste el piano maravillosamente, tocaste algo profundo en todos los que estábamos allí presentes. Camila no respondió de inmediato. Miró por la ventana el reflejo del sol de la mañana sobre los edificios vecinos. Espero que cuando alguien pregunte por mí, recuerden simplemente que yo solo era una camarera, dijo finalmente. Porque eso es exactamente lo que era hasta anoche. Beatriz soltó un suspiro largo. ¿Y ahora qué harás con tu vida? No lo sé todavía, respondió con una sonrisa serena que iluminó su rostro. Pero tal vez, por primera vez en mucho tiempo, el no saberlo no me asusta. Dejó sobre el escritorio de recepción su carta de renuncia formal y salió del restaurante sin mirar atrás ni una sola vez. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro y por primera vez en años sintió que podía respirar de verdad. En los días siguientes, lo que había ocurrido en El Zafiro se convirtió en el tema de conversación principal en toda Madrid. Al principio, solo fueron rumores dispersos. Una camarera tocó el piano como una virtuosa internacional. Dicen que hizo llorar a medio salón de millonarios. El mismísimo Rodrigo Ferrán quedó en ridículo absoluto. Luego las redes sociales hicieron su parte explosiva. Algunos de los invitados habían grabado discretamente con sus teléfonos fragmentos del momento estelar. Los videos comenzaron a circular rápidamente con títulos llamativos como La pianista que humilló al millonario arrogante o La música que hizo callar a los ricos. En menos de 48 horas, millones de personas ya los habían visto y compartido. Camila se enteró por una vecina del
edificio que la reconoció sorprendida en la tienda del barrio. «¿Eras tú?», exclamó emocionada la mujer. «La chica del piano del video. Mi hija lo vio en internet esta mañana. Todo el mundo está hablando de ti». Camila se quedó inmóvil, sin saber qué decir ante tal revelación. No se había propuesto inspirar a nadie con su acto y, sin embargo, su historia personal se había escapado completamente de sus manos. Esa noche, cuando volvió al apartamento, encontró a Julián mirando absorto el video en su teléfono móvil. Estaba sentado en el sofá, con los ojos brillando de puro orgullo por su hermana. «¿Por qué no me dijiste nada de esto?», le preguntó sin apartar la mirada de la pequeña pantalla. Camila se acercó y se sentó a su lado con suavidad. «Porque fue algo que simplemente pasó, Gully. No lo planeé en absoluto. Fue increíble. Gami, todos los comentarios dicen que tu música les dio esperanza real». Ella lo miró con infinita ternura. «La esperanza no la dio la música, Julián, la dio la vida misma, aunque a veces duela tanto». Él bajó la mirada un momento. «¿Vas a volver a tocar en serio?». Camila se quedó en silencio unos segundos reflexivos antes de responder. «Creo que sí. No puedo volver a fingir nunca más, que eso no forma parte esencial de mí». Juliana sintió con entusiasmo infantil. «Papá estaría tan orgulloso de ti». Esas palabras la golpearon directamente en el pecho, pero también le dieron una paz inmensa. Lo abrazó fuerte sin decir nada más. 2 días después sonó su teléfono con un número desconocido en la pantalla. Dudó un momento en contestar, pero finalmente deslizó el dedo. «¿Señorita Vargas?», dijo una voz grave con un tono educado y elegante. «Soy el maestro Héctor Salvatierra». Camila se enderezó en el sofá, muy sorprendida. «Maestro», susurró. No esperaba su llamada. «La verdad, supuse que no», respondió él amablemente al otro lado de la línea. «Pero no podía quedarme tranquilo sin hablar personalmente contigo». Hubo una breve pausa. Se escuchaba el sonido de papeles moviéndose. «He pensado mucho en lo que hiciste esa noche. Fue una de las interpretaciones más honestas y viscerales que he presenciado en mi vida. Y no me refiero solo a la técnica impecable. Fue profundamente humana». Camila sonrió nerviosa al teléfono. No sé si fue eso exactamente. Solo necesitaba hacerlo en ese momento y por eso funcionó. La música real nace siempre de la necesidad vital, nunca del ego, dijo el maestro con total convicción. Ella guardó silencio, emocionada. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Pero esta vez no eran de tristeza. No imaginaba volver a tocar en público nunca más. «Tal vez sea el momento exacto de hacerlo de nuevo», respondió él. «Quiero ofrecerte algo importante». Camila frunció el ceño, intrigada. «¿Ofrecerme algo? ¿A mí?». «Sí, actualmente dirijo el departamento de piano del Conservatorio Superior. Tenemos un programa de posgrado muy exclusivo con beca completa y una plaza ha quedado vacante inesperadamente. Me gustaría mucho que fuera tuya». Camila se quedó muda por la sorpresa. «Maestro, eso no es posible. Llevo años fuera de todo ese mundo académico. No tengo preparación reciente, ni repertorio actualizado, ni... ¿Tienes lo que más importa en la música?», la interrumpió él con firmeza. «Pasión auténtica. Todo lo demás se recupera con trabajo. Además, el puesto incluye una beca adicional como asistente de enseñanza. Podrías trabajar dando clases a alumnos menores mientras terminas tus propios estudios superiores». El corazón de Camila latía tan fuerte que apenas podía pensar con claridad. «No sé qué decir», balbuceó emocionada. «Di que sí», contestó el maestro con tono cálido y paternal. «Y deja que la vida te sorprenda gratamente por segunda vez». Camila rió entre lágrimas de felicidad. «Entonces sí, acepto, maestro». «Excelente decisión», dijo él. «Pasaré los detalles a la administración y te contactaré mañana mismo para formalizarlo». «Bienvenida de nuevo a tu casa, Camila». Cuando colgó, se quedó mirando por la ventana, con el teléfono aún apretado en la mano. El sol del atardecer caía sobre los techos de Madrid y el sonido distante,
de un piano parecía llegar desde algún edificio vecino. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le daba miedo. Esa misma noche, Julián regresó muy emocionado del instituto con otro sobre en la mano. «Mira esto», dijo extendiéndoselo. «Me enviaron el recordatorio final del programa de verano. Aceptaron mi solicitud definitivamente, pero el pago vence la próxima semana sin falta». Camila se quedó en silencio de nuevo. Aquella cifra maldita volvía a perseguirla. 10.000 euros. Lo sé. Juli, intentaré resolverlo como sea. Ya hiciste demasiado por mí. «Cami», respondió él con una sonrisa cansada pero agradecida. «No quiero que te preocupes más». Pero Camila no podía evitarlo. Había conseguido una beca maravillosa, un nuevo comienzo para ella, y aún así, el sueño de su hermano seguía, colgando de un hilo muy fino por falta de dinero. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en la sala pequeña, mirando fijamente el piano cubierto, todavía con la vieja manta gris. Había recuperado su propia vida. Pero la de Julián aún dependía de que ella consiguiera ese dinero imposible. Sin saberlo, el destino ya se estaba moviendo. A su favor una vez más. Alguien más había estado, observando atentamente esa noche. Y pronto esa historia, de redención y música, se convertiría en algo aún más grande de lo que imaginaban. 2 días después, el timbre del apartamento sonó muy temprano por la mañana. Camila aún estaba medio dormida. Apenas había logrado conciliar el sueño tras otra noche, llena de pensamientos preocupantes. Abrió la puerta sin imaginar que al otro lado encontraría a un hombre joven con una cámara profesional colgada al cuello y una sonrisa amable. «¿Señorita Camila Vargas?», le preguntó con tono educado. «Sí, soy yo. ¿Quién es usted?». «Mi nombre es Javier Méndez. Soy periodista de La Voz de Madrid. Estuve presente en El Zafiro la noche de su presentación improvisada». Camila se tensó de inmediato. «Un periodista. Mire, yo no quiero hablar de eso con nadie. Lo entiendo perfectamente». La interrumpió él levantando una mano en gesto de paz. «No busco ningún escándalo sensacionalista. Solo quiero contar la historia como realmente fue, con verdad. La gente vio los videos virales, pero nadie sabe realmente quién es la mujer que hizo callar a todo un salón de millonarios». Camila dudó en la puerta. Había evitado activamente ver las grabaciones o leer los miles de comentarios en redes. No quería revivir el momento. Pero la insistencia respetuosa del periodista parecía sincera. «No estoy interesada en la fama». «Señor», respondió finalmente. «Y precisamente por eso vale la pena escuchar su versión», replicó Javier con una sonrisa leve. «La mayoría de la gente busca brillar a toda costa. Usted solo quiso tocar esa noche. Eso es lo que la hace diferente a los demás». Hubo un silencio reflexivo. Camila bajó la mirada. «No lo hice para demostrar nada a nadie», murmuró. «Lo hice simplemente porque no tenía otra opción en ese momento». «¿Podemos hablar dentro de unos minutos?», preguntó él con suavidad. Ella asintió, aún un poco indecisa, y lo invitó a pasar a la pequeña sala. Julián, que desayunaba tranquilamente en la mesa, los observó con curiosidad al entrar. «¿Quién es Cami?», preguntó el chico. «Un periodista», respondió Camila. «Pero tranquilo, no tardará mucho tiempo». Javier dejó su grabadora digital sobre la mesa y la encendió. «Solo necesito unos minutos de su tiempo». «¿Por qué accedió finalmente a tocar el piano esa noche tan tensa?». Camila pensó cuidadosamente antes de responder. «Porque me di cuenta de golpe que no podía seguir huyendo de mí misma. Toda mi vida giró siempre alrededor de la música, y cuando la perdí, me perdí a mí misma también». «¿Y qué sintió al enfrentarse al señor Ferrán después?». «Lástima», dijo con total serenidad. «No por lo que intentó hacerme, sino porque él nunca entenderá lo que significa crear algo genuino que no se puede comprar con dinero». El periodista la observó en silencio, visiblemente impresionado por su madurez. «¿Sabe que su video lleva ya más de 2 millones de reproducciones acumuladas?», preguntó finalmente. Camila lo miró con genuina sorpresa. «¿Tanto?». «Y sigue subiendo cada hora», confirmó Javier. «Hay miles de comentarios positivos. Gente de otros países hablando de usted y su talento.
Algunos incluso preguntan insistentemente si volverá a tocar en público pronto. Ella sonrió con incredulidad. No sé si estoy lista todavía para algo así. Lo estará, aseguró él con convicción. Y cuando eso ocurra, la verdadera historia ya estará escrita correctamente. Se levantó, apagó la grabadora y le extendió la mano para despedirse. Gracias por confiar en mí para esto. La gente necesita leer historias reales como la suya, no solo de éxito fácil, sino de humanidad profunda. Cuando él se fue, Camila se quedó en silencio mirando el piso de madera gastado. Julián se le acercó con una sonrisa traviesa en el rostro. Vas a ser famosa, hermanita. No quiero ser famosa, Juli. Solo quiero estar en paz conmigo misma. Entonces toca, respondió él con sabiduría simple. Cuando tocas el piano todo está en paz. Camila lo abrazó con fuerza. A veces su hermano pequeño decía cosas tan simples que dolían por lo verdaderas que eran. Al día siguiente, el artículo salió publicado en portada. El titular decía: La música que desnudó el alma de Madrid. La nota narraba con extrema sensibilidad todo lo que había pasado aquella noche, destacando la valentía de una joven humilde que había convertido la humillación pública en arte puro. La repercusión fue inmediata y masiva. El nombre de Camila Vargas se volvió tendencia nacional. Varias escuelas de música y organizaciones culturales importantes la mencionaron en sus redes sociales, felicitándola por su inmenso talento. Incluso el Conservatorio Superior compartió la noticia oficialmente, anunciando con orgullo que una de sus exalumnas más brillantes regresaría a sus aulas ahora como docente. Pero no todos estaban cómodos con la historia viral. Rodrigo Ferrán, humillado públicamente a gran escala, intentó contactar a algunos medios amigos para dar su versión manipulada de los hechos, pero nadie quiso escucharlo esta vez. Su reputación personal se desplomó en picado. Socios comerciales y clientes importantes comenzaron a distanciarse de él rápidamente. En cuestión de pocos días, el poderoso magnate se convirtió en sinónimo de arrogancia y desprestigio social. Camila, por su parte, trató de mantener la calma en medio de la avalancha de atención mediática. Seguía en casa, preparando el papeleo necesario para su reingreso formal al conservatorio. Pero aún había algo crucial que no podía resolver. El dinero para el programa de verano de Julián, el viernes por la tarde. Mientras repasaba una vez más las facturas y documentos bancarios, escuchó un golpe seco en la puerta. Al abrir, encontró a un mensajero motorizado con un sobre grueso y sellado en la mano. ¿Camila Vargas?, preguntó él. Sí, soy yo. Tengo una entrega urgente y confidencial para usted. Firme aquí, por favor. Ella firmó sin entender muy bien de qué se trataba. El hombre le entregó el sobre pesado y se marchó rápidamente. Camila lo observó unos segundos con extrañeza antes de decidirse a abrirlo. Dentro había una carta impresa en papel fino de alta calidad y un cheque bancario. El corazón le dio un vuelco violento al ver la cifra. Escrita, 10.000 euros. Exactamente la cantidad que necesitaban con urgencia. Tomó la carta con las manos temblorosas y comenzó a leer. Estimada señorita Vargas, he decidido permanecer en el estricto anonimato, pero estuve presente la noche en que tocó en el Zafiro. Su fuerza interior y su dignidad me conmovieron profundamente. Este dinero no es una recompensa ni caridad, sino una inversión en la esperanza que usted representa para muchos. Le ruego que utilice estos fondos para apoyar el talento incipiente de su hermano. El arte, cuando nace de la verdad más pura, merece ser sostenido. Con profunda admiración, un amigo silencioso. Camila se quedó sin aliento al terminar de leer. Volvió a leer la carta varias veces, buscando alguna pista oculta sobre el remitente. Pero no había firma, ni dirección, ni nada que lo delatara. Solo aquellas palabras sinceras. «No puede ser», murmuró. En ese momento, Julián entró en la sala secándose las manos con una toalla. «¿Qué pasa, Cami? Ay, ¿por qué estás llorando otra vez?» Camila le mostró el cheque sin poder decir una palabra. Él lo tomó, lo leyó incrédulo y se quedó paralizado en el sitio. «¿De dónde salió esto?».
le preguntó totalmente sorprendido. No lo sé con seguridad. Pero es justo lo que necesitábamos para tu curso. Es un milagro. ¿Y quién lo envió? Alguien que vio más allá de todo lo malo que pasó esa noche, respondió ella con voz temblorosa por la emoción. Alguien que entendió de verdad lo que la música puede llegar a hacer. Julián la abrazó con fuerza, casi levantándola del suelo. Cami, lo lograste. No, Juli, lo logramos los dos juntos. Se quedaron así, abrazados, en silencio, mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana. Por primera vez en años, el futuro no se sentía incierto y oscuro, sino lleno de posibilidades brillantes. Esa misma tarde, mientras guardaba la carta con cuidado en un cajón, Camila notó un detalle curioso que había pasado por alto. El sobre tenía un pequeño sello seco en relieve con las iniciales, IT, grabadas discretamente. Se quedó mirándolo unos segundos y un nombre cruzó su mente de inmediato. Isabel Torres. No podía asegurarlo al 100%, pero en el fondo de su corazón lo sintió como una certeza. Había visto en sus ojos, justo antes de que se fuera del restaurante aquella noche, algo muy parecido a la redención y el arrepentimiento. Camila sonrió para sí misma. No necesitaba confirmarlo. Algunas disculpas sinceras no se dicen con palabras, sino con hechos. Los días siguientes fueron tranquilos y felices. Julián envió su inscripción, formal, y comenzó a preparar sus materiales. De arte con ilusión renovada. Camila, por su parte, visitó el conservatorio para firmar su nuevo contrato como docente y alumna. Al entrar de nuevo a aquel edificio majestuoso, lleno de recuerdos de su juventud, sintió una mezcla intensa de nervios y profunda gratitud. El maestro Héctor Salvatierra la recibió en su despacho con una gran sonrisa. Sabía que volverías a casa, le dijo. Y esta vez, no solo como alumna, sino también como maestra para otros. Gracias por creer en mí cuando yo misma ya no lo hacía, respondió ella con los ojos brillantes. Tú me enseñaste algo importante esa noche. Camila, dijo él con seriedad, que el dolor, cuando se transforma en arte, se convierte en la verdad más pura. Camila asintió emocionada. No necesitaba decir nada más. Esa tarde, al regresar a casa, destapó finalmente el viejo piano, quitando la manta gris que lo había cubierto durante años. Pasó un paño suave con cariño por las teclas y se sentó en la banqueta. Sus manos, antes temblorosas e inseguras, se movieron ahora con naturalidad absoluta sobre el teclado. Tocó las primeras notas suaves de Clair de Lune de Debussy, y el sonido dulce llenó la pequeña habitación como una promesa de tiempos mejores. En el marco de la puerta, Julián la observaba sonriendo, sosteniendo su cuaderno de dibujo y un lápiz. La familia Vargas volvía a crear junta, ella con la música, él con el arte visual. Pasaron los meses rápidamente. El invierno crudo se había ido y Madrid se llenaba otra vez de la luz cálida de la primavera. En las calles y cafés, la gente hablaba, con mucho entusiasmo, de una nueva serie de conciertos benéficos, organizados por el prestigioso Conservatorio Superior. El evento principal de la temporada llevaba un nombre, el sencillo pero increíblemente poderoso: el regreso de la pianista invisible. Camila Vargas se preparaba detrás del pesado telón de terciopelo rojo con un vestido azul oscuro elegante y el cabello suelto, cayendo sobre sus hombros. Era su primera presentación, oficial en un gran escenario desde aquella noche caótica en el Zafiro. Esta vez no había cámaras indiscretas buscando el morbo, ni un público arrogante que quisiera juzgarla. Solo personas que amaban genuinamente la música. Y entre ellas estaba Julián, sentado orgulloso en la primera fila con una sonrisa que mezclaba admiración y profunda emoción. El murmullo expectante del público llenaba el gran teatro, pero Camila ya no sentía miedo. Su respiración era tranquila y acompasada. En sus manos estaban firmes y cálidas. Había pasado tanto tiempo huyendo de esas teclas que, al volver a tocarlas de verdad, ya no les temía en absoluto. Un asistente de escenario se acercó a ella en voz baja. «¿Están listos para ti?» «Camila». Ella asintió. Cerró los ojos un segundo y se dijo en silencio a sí misma: «Esto no es por mí».
Es por ellos. Luego caminó con paso seguro hacia el centro del escenario iluminado. El aplauso del público la recibió como una ola cálida y acogedora. Se sentó frente al gran piano de cola de concierto y el silencio, respetuoso, se apoderó del teatro entero. Durante unos segundos, tensos, solo se escuchó el sonido, amplificado de su propia respiración. Luego, las primeras notas mágicas de Clair de Lune comenzaron a llenar el aire de la sala. La mayoría del público allí presente no sabía la historia completa y dolorosa detrás de aquella pieza específica, pero algo en la forma intensa en que ella la interpretaba lo decía todo sin palabras. Cada nota hablaba de pérdida profunda, de miedo paralizante, pero también de una esperanza renacida. Era como si el piano mismo respirara a través de sus manos. Desde su asiento privilegiado, Julián la miraba con los ojos vidriosos por la emoción. En sus manos sostenía su inseparable cuaderno de dibujo. Mientras ella tocaba absorta, él dibujaba rápidamente su silueta sobre el papel, capturando la luz mágica del escenario, el brillo especial en su rostro y la calma absoluta en su gesto. Cuando la última nota se apagó suavemente, el silencio fue absoluto por unos instantes. Luego, un aplauso ensordecedor llenó la sala hasta el techo. Era muy distinto al de aquella noche en el restaurante. Este no era de sorpresa morbosa, sino de profundo respeto y gratitud genuina. Camila se levantó del piano y sonrió inclinando la cabeza humildemente. No lloró esta vez. Ya había llorado suficiente en el pasado. Esa misma noche, después del concierto, el maestro Salvatierra la encontró en el pasillo de camerinos. «Fue perfecto, Camila», dijo con una sonrisa de satisfacción. «La gente realmente te ama». «Ah, no me aman a mí, maestro», corrigió Camila con suavidad. «Aman lo que tu música les hace sentir por dentro, y eso es exactamente lo que te convierte en una verdadera artista», respondió él con sabiduría. «No tocas para ser escuchada y admirada, tocas para sanar a otros». Ella asintió, sabiendo en su corazón que él tenía razón. Al salir del teatro por la puerta de artistas, Julián la esperaba impaciente con un pequeño ramo de flores. «No sé cómo lo haces», le dijo riendo mientras la abrazaba. «Yo no podía ni respirar de los nervios allí sentado». Camila lo abrazó con infinita ternura. «¿Y tú cómo vas con tus dibujos del concierto?» «Bien. De hecho, hay algo especial que quiero mostrarte ahora mismo». Sacó de su mochila gastada un boceto recién terminado. En él se veía el momento exacto y mágico en que Camila había tocado su primera nota esa noche. La luz del foco caía sobre ella como un halo casi divino. «Es precioso, Juli», dijo ella, genuinamente conmovida por el talento de su hermano. «Lo voy a enviar a una galería de arte mañana mismo», añadió él con decisión. «Dijeron que buscan artistas jóvenes locales para una exposición importante de verano. Entonces hazlo sin dudar. Ya es hora de que tú también brilles con luz propia». Caminaron juntos, de regreso a casa por las calles nocturnas de Madrid. El viento suave de primavera arrastraba el olor dulce a jazmín y el eco de los aplausos aún parecía flotar. En el aire alrededor de ellos, por primera vez, Camila sintió de verdad que el pasado doloroso había quedado atrás definitivamente. No porque lo hubiera olvidado, sino porque finalmente lo había transformado en algo hermoso. Unas semanas después, recibió una carta oficial sellada del conservatorio. La abrió nerviosa mientras tomaba café con Julián, sentado frente a ella en la cocina. Era una invitación formal para integrarse, oficialmente al cuerpo docente, fijo como profesora titular de piano. «¿Profesora Vargas?», repitió Julián sorprendido y divertido. «Eso suena tan raro y formal». «Lo sé», dijo ella riendo también. «Pero me gusta mucho cómo suena, la verdad». En ese instante preciso, sonó el teléfono. Era el maestro Salvatierra de nuevo. «Camila, ¿has leído las noticias de hoy?», lo preguntó con tono alegre. «El diario La Voz de Madrid acaba de publicar que la Fundación Luz de Arte financiará una beca anual permanente a tu nombre para jóvenes, pianistas sin recursos». Camila se quedó sin palabras por la emoción. «¿Una beca con mi nombre?». «Así es», confirmó él orgulloso. «El comité directivo quiere honrar tu historia de superación. Será una oportunidad de oro
para quienes no pueden pagar estudios superiores, tal como te pasó a ti en su momento. Ella se llevó una mano al pecho. Abrumada, no puedo creerlo todavía. No sé cómo agradecerles todo esto. No tienes que hacerlo, respondió él. Solo sigue tocando siempre. La música hará el resto por ti. Cuando colgó, Camila se quedó mirando su piano con gratitud. Todo lo que había perdido en el camino, de algún modo extraño, la había traído hasta ese preciso momento de plenitud. Esa noche, después de cenar tranquilamente, destapó el piano una vez más. Julián se acomodó en el suelo con su cuaderno, listo para dibujarla mientras practicaba. Ella comenzó a tocar algo nuevo, una melodía propia que había estado componiendo en su cabeza. Sencilla, ligera pero llena de vida vibrante. No era triste ni solemne como antes, era esperanza pura hecha sonido. Mientras tocaba, recordó todo el largo camino recorrido. Las noches interminables de trabajo agotador, las lágrimas derramadas en soledad, el miedo paralizante, la humillación pública y la fuerza inmensa que había surgido de todo eso. Cada nota que tocaba parecía decir, valió la pena. Cuando terminó la pieza, Julián aplaudió con entusiasmo desde el suelo. ¿Deberías grabarla? ¿Sabes? ¿Para qué?, preguntó ella riendo. Para subirla a internet. Le guiñó un ojo con picardía. Tal vez el mundo necesite urgentemente otra canción tuya. Camila lo miró divertida. Tal vez lo haga, pero no por buscar fama, sino para recordar a quien la escuche que los sueños verdaderos no se apagan nunca. Solo esperan pacientemente su momento justo para brillar. Julián levantó el dibujo que acababa de terminar. En él, Camila aparecía tocando el piano frente a una ventana abierta de par en par, y afuera se veía un cielo brillante lleno de luz amaneciendo. Así te veo yo ahora, dijo él, como alguien que encendió su propio amanecer después de una larga noche. Ella sonrió con amor y lo abrazó fuerte. Y tú, Juli, eres la razón principal de que ese amanecer exista hoy para mí. El tiempo siguió su curso natural. Julián fue aceptado finalmente en la Academia Real de Artes y comenzó su primera exposición colectiva ese mismo verano. Camila asistió a la inauguración con lágrimas de orgullo incontenible en los ojos. En una de las paredes principales de la galería, entre retratos y paisajes variados, había un dibujo suyo titulado Mi hermana y la luna. La gente se detenía frente a esa obra específica sin entender del todo su significado profundo, pero visiblemente conmovida por la emoción pura que transmitía el trazo. Camila lo observó en silencio, sabiendo en su corazón que, aunque sus caminos artísticos eran distintos, ambos hablaban el mismo lenguaje universal, el arte que nace de la verdad. Esa noche, de regreso en su hogar, el aire fresco que entraba por la ventana traía el murmullo distante de la ciudad viva. Camila se sentó frente a su piano, con una taza de té caliente en las manos. Miró las teclas blancas y negras y sonrió con paz. «Papá, mamá, lo logramos al fin», susurró al aire. Sus dedos recorrieron el teclado, una vez más, y las notas fluyeron suaves y perfectas, como si el tiempo se detuviera solo para ella. Ya no tocaba para demostrar nada al mundo, ni para impresionar a nadie. Tocaba porque por fin había recuperado la voz propia que siempre le había pertenecido. El eco dulce del piano se mezcló con los sonidos de la noche madrileña, y, durante unos segundos mágicos, todo en su mundo pareció absolutamente perfecto. Cada historia humana tiene su propia música interna. Algunas se tocan con las manos hábiles sobre un instrumento, otras simplemente con el alma desnuda. Camila aprendió a la fuerza que el verdadero valor de un artista no está en el aplauso fácil del público, sino en la capacidad de levantarse con dignidad después de haberlo perdido todo. Y que a veces lo que empieza como una herida profunda y dolorosa se termina convirtiendo en una melodía hermosa que inspira a otros a seguir adelante.